cuantos minutos de la clase en la que se tiene que formar a los futuros médicos de la ciudad, ¿verdad? No tiene excusas para mí, así que 1000 perdones, ¿ya? Bien, teníamos que revisar los exámenes, ¿verdad? Por favor, quiero que el examen suyo, ¿verdad? De la persona. ¿Sobre cuánto era? ¿Sobre? ¿Cuánto sacó? Van a decir rápidamente. Fuerte. 5. No se escucha. 29. No se escucha. 60. Claro. ¿Usted? 5, 35. Hola, hello. ¿Cuánto? 6, 9, silencio. ¿Cuánto? La del último, ¿cuánto sacó? 24. No, que no escucha nada. 5. 14. 39. Por favor, silencio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya. Seguimos, me siguen diciendo sus notas. ¿Dónde nos quedamos? 10. 10. Sea. O sea, me han dicho la nota del examen de esa persona a la que ustedes le han calificado, ¿verdad? Ya. Cuando salgamos de esta clase le van a entregar el examen a esa persona, ¿ya? Más o menos en un promedio, creo que la nota promedio es un 20 y tantos, ¿no ve? El promedio, ¿verdad? Entonces, si hubiera sido el examen ese día, hubieran perdido ya cuántos puntos. Y lo que hemos avanzado es muy poquito. Eso significa, queridos futuros colegas, de que yo veo en ustedes una carita de compromiso, de querer aprender, de estar comprometidos con la asignatura, pero aparentemente en la realidad el compromiso no es tal. La única ocupación y responsabilidad que ustedes tienen ahorita, ¿cuál es? Estudiar. Y semiología es la materia troncal de tercer año, ¿verdad? Ya, pueden tener un descuido en una asignatura de una rama terminal de tercer año, pero no pueden descuidarse en semiología. ¿Bien? Lo que vamos a avanzar ahora hoy estamos quietas, quietísimos. Bien. Lo que vamos a ver ahora, esta clase, es la piel.
¿Ya? La piel es un signo. La piel es un signo. ¿Quién está de acuerdo con eso? La piel es un signo. ¿Cuál es la diferencia? Solamente, ¿cuál es la diferencia entre un signo y un signo? De esos dos, ¿cuál es el objetivo y cuál es el subjetivo? ¿Cuál es el objetivo y cuál es el subjetivo? Todo lo que uno como médico puede ver, todo lo que uno como clínico, como profesional puede constatar, puede ver, puede tocar, puede medir, o puede ver una hoja de análisis sobre el resultado de un estudio complementario. Eso es un signo. Los signos no dan lugar a las dudas. Es algo sobre lo que no hay mucho de qué charlar, ¿verdad? Los que han estado en la caja nacional, esos pacientes que van a la caja y los pacientes que van a la clínica Hidalgo, ¿en cuál de esos dos escenarios creen ustedes de que es más probable que el paciente mienta? ¿Dónde? En la caja. ¿Por qué? Exacto. Por el certificado de discapacidad técnica. Y los que la clínica cuando uno va a ese lugar, uno está pagando su dificultad. Uno quería aprender el tiempo, a no ser algún paciente con alguna cuestión psiquiátrica, pero cuando uno paga su tiempo, uno va asustado, uno va temeroso, quiere estar pagando. Lo que hemos visto en la primera diapositiva, uno va a confiar su temor a Dios. En el caso concreto de la fiebre, ¿qué podemos entender de la fiebre? La fiebre es un signo perfecto, ¿verdad? Y es una elevación de la temperatura. Esa elevación de la temperatura es el resultado de algo. ¿Cuál creen que es algo? Solamente ella. Lo más probable que es una infección. Entonces la fiebre es el resultado de un proceso inflamatorio infeccioso. Es un mecanismo de defensa la fiebre. Sí, ¿verdad? ¿Y por qué entonces tomamos paracetamol? ¿Por qué tomamos pulsador? Levanten la mano y quiera hablar. Porque también, si bien el aumento de temperatura corporal nos ayuda a combatir las bacterias, también nos puede, como sería, desviar las enzimas, que son importantes, ya que son termolábiles y son muy delicadas. Bien, la compañera habló de que las enzimas se pueden malograr porque son termolábiles, ¿verdad? La última de esta fila, fuerte. Díganos una definición en sus palabras de lo que son enzimas. Sí, la última. ¿Qué son enzimas en sus palabras? ¿Usted le está ayudando a ella? Bueno. Ayúdame, ya digo.
pregunta al otro lado, la compañera de Guindo, del fondo. ¿Qué es una enzima? ¿Qué es una enzima? Los compuestos químicos orgánicos que consideran de naturaleza, ya se revela. Compuesto químico orgánico de naturaleza endógena, de naturaleza proteica, con estructuras terciarias ordinarias que generalmente tienen la función de catabolizar reacciones bioquímicas. Entonces, la compañera dice de que la fiebre interfiere con la medicina. Pero también hay algunos procesos inmunológicos del cuerpo que también favorecen la fiebre. Los macrófagos, por ejemplo. La literatura dice de que su acción se intensifica cuando hay una elevación de la fiebre. Entonces, más adelante en la presentación vamos a ver por qué a veces bajamos la fiebre y a veces no. ¿Verdad? Bien. Anatomía. ¿Cuál es el centro que regula la temperatura? Hipotálamo. ¿En qué parte del cráneo está el hipotálamo? La base ¿Eso es el cerebro primitivo o el cerebro evolucionado? El hipotálamo es parte del cerebro primitivo o del cerebro evolucionado. Parte del cerebro primitivo. ¿Ya? Entonces, está en una parte del cerebro que casi todos nosotros los seres vivos tenemos. Los perros tienen hipotálamo, los gatos también. Solamente nosotros, los sapiens sapiens, ese tronco ha evolucionado en su parte superior y tiene esa elaboración que da circunvolución. Todas esas circunvoluciones son lo que nosotros somos. Esas circunvoluciones en su parte superior, además de ahí, hacen que nosotros seamos educados, que tenemos ¿qué pasa cuando nosotros vamos al fondo? También un tipo de sustancias depresoras se deprime la parte superior del cerebro y empieza a salir en la imagen de nosotros. Tiene relación. Entonces dice que la fiebre es regulada por el hipotálamo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que desencadena la fiebre? ¿Quién me dice lo que es un tiroides? Levante la mano. Pequeña sustancia o molécula que provoca la generación de la fiebre. Por ejemplo, en sustancias muy inflamatorias como la contrarramina. Su misma palabra, pero ponemos la palabra tiro, que significa fiebre, tiro, ¿verdad? Entonces, hay tiroides internos y externos. Los internos son todas esas sustancias que estamos viendo ahí abajo, ¿verdad? Y los externos son, ¿qué cosas? ¿Quiénes son los externos? Bacterias. Bacterias. Esto que está de moda ahorita, que son la empresa que es virus, bacteria, bicho, ¿qué es? Virus. La ameba. ¿Qué es la ameba? La ameba es una bacteria, un virus, ¿qué? Parásito. Específicamente, ¿qué cosa? Y cuando el resultado me sale de que yo veo ahí levadura, ¿qué es eso? ¿Verdad? Entonces, como ustedes están viendo, hay diferentes microorganismos que están producidos en cada área del cuerpo. Ellos van a aumentar en población, crecer y les va a los humanos no van a pasar. Entonces, como dice la primera diapositiva,
antes no había medicina. Antes no había penicilina, no había vitamina, no había medicina. Entonces la gente, al no tener antibióticos, tenía que pasar fiebre. Para sanarse, no era seguro que pero por lo menos tenía más posibilidades de derrotar la enfermedad y bien ¿verdad? Eso explica la respuesta de la pregunta de usted. ¿Por qué si tenemos que tomar para la fiebre? Porque actualmente tenemos armas que nos permiten defendernos de la fiebre. La fiebre, afortunadamente, ya no es un mecanismo del cual nosotros tengamos que depender, ¿verdad? Etiología de la fiebre. Cuando yo digo etiología, me refiero a origen. Las infecciones pueden producir. Bueno, para que no haya pasado todo el día. Preparado. Me encanta la fiebre. Infecciones. Lo más común, infecciones respiratorias. Eso es de lo más común. Luego vienen las infecciones gastro, las infecciones urinarias, las infecciones dermatológicas. Y por último están las infecciones sistémicas. Cuando yo digo infecciones sistémicas, ¿a qué me refiero? Sepsis. Cuando digo infecciones sistémicas, ¿a qué me refiero? Enfermedades inflamatorias pueden causar fiebre. Algunos fármacos pueden causar fiebre, pueden. El plasma también. Alguna exposición a algún tóxico también puede causar fiebre. Ahora, hay también situaciones metabólicas en las que nuestro organismo, su forma de liberar el calor se afecta, se cambia, y nuestro cuerpo no es capaz de deshacerse del calor como tiene que ser. Eso se llama hipertermia. ¿Ya? La hipertermia es diferente a la fiebre. No que se dejen ustedes solos por ahí. La hipertermia es una elevación de la temperatura no debida a una infección. Es debida a algún desacoplamiento energético que hace que nuestro cuerpo tenga unas reacciones exotérmicas, no sabe liberar energía. ¿Quién recuerda lo que es la mitocondria? Levante la mano. Ya, ¿de qué se encarga la mitocondria? Y para producir ese ATP, ¿alguien se acuerda de lo que es el acoplamiento energético? Recuerden el ciclo de Krebs, cómo va teniendo todo. Entonces, cuando eso no está alineado correctamente, se produce mucho calor internamente, no se sabe cómo usar o internamente. Bien. ¿Qué es lo primero que aparece cuando tenemos la necesidad de cliente? Todos hemos tenido fiebre, no hay ningún ser humano que haya tenido fiebre y no se acuerde qué es lo que siente. Uno siente frío, y qué es lo que hace uno por frío. ¿Qué frío? Se pone sus chamarritas, se pone sus coches. De esta manera aumentamos más la temperatura para hacer que las bacterias o el agente invasor la tengan más difícil seguir avanzando, ¿verdad? Menos nuestros macrófagos. Los macrófagos sí se han evolucionado a seguir trabajando en temperaturas elevadas.
léanme, se utiliza el mecanismo desde las letras que tiene. Usted. Bueno. Mecanismo fisiológico. El escalofrío constituye el momento inicial de la reacción febril producido por la vasoconstricción cutánea controlada por el sistema autónomo simpático. Manifestaciones clínicas. Se caracteriza por una intensa y fugaz sensación de frío acompañada de tiritera y castañeteo de dientes. Síntomas que reflejan el intento del cuerpo por generar calor. Función termorreguladora. Favorece la elevación de la temperatura corporal al reducir la termodispersión, constituyendo un mecanismo adaptativo para combatir infecciones. Relevancia diagnóstica es en procesos sépticos, los escalofríos se repiten con frecuencia durante el curso febril, siendo un signo clínico importante para el diagnóstico. De estas diapositivas, por si acaso, el 60 o el 70%, si ustedes lo leen bien, ha sido sacado de su libro. ¿Ya? Bien, las manifestaciones sistémicas de la fiebre. ¿Por qué es importante saber estas cosas de la fiebre? Porque la fiebre no solamente que la frente, pasan todas estas cosas. A ver, en la parte circulatoria dice que produce taquicardia. ¿Es cierto? Es cierto, ¿no? Niños que vienen con fiebre, personas, su corazón está latiendo rápidamente. Dice soplos cardíacos. Sí, pueden haber soplos cardíacos. En la parte respiratoria, polipnea. ¿Qué significa polipnea? ¿Qué significa poli? Inea, respiración. ¿Por qué? ¿Por qué el cuerpo tiene que respirar bastante? ¿Por qué creen que el cuerpo, el organismo, hace de que uno tenga que respirar bastante y que el corazón esté latiendo a mayor cantidad? Es como un barco de guerra, ¿verdad? Los motores están a lo máximo. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. La fiebre es ya el inicio de una batalla del cuerpo por defenderse del agente invasor. Es para eso que el cuerpo necesita que su corazón esté a máxima velocidad, que estemos respirando. ¿Por qué? Porque van a haber cambios metabólicos en el organismo para hacer que la fiebre no sea un mecanismo en vano, para que no sea solamente la estrategia solita. ¿Bien? En el sistema digestivo dice que va a haber anorexia. ¿Qué es anorexia? El último de esta fila, de verde. Solo él. Ya, te va a ayudar tu compañera de acá adelante. Es la falta de apetito. Falta de apetito, o si no, que no está comiendo nada, ¿no? Hiporexia es disminución del apetito. Anorexia es que está suprimido. ¿Ya? ¿Acaso cuando uno tiene fiebre, uno tiene ganas de ir a comer? ¿No ve? Lo último que el cuerpo está pensando es en comer. ¿Por qué? Porque siempre manda su cuarto de libra. En este proceso de guerra, ustedes creen que el organismo que está en guerra va a estar preocupado en ingerir páncreas o tantos números que amenazan, ¿verdad? No, el organismo está enfocado en defenderse de una agente invasor. Y lo último que va a estar preocupado es el sacrificio. Es por eso que el cuerpo dice, no me vas a comer. Y suprime las ganas. Acuérdense, cuando nos estamos nosotros salvando o ya estamos sanándonos de una enfermedad, ¿nos vuelve el apetito o no? Sí, ¿verdad? Es porque nuestro cuerpo dice, ya hemos pasado lo peor, ahora tomamos. ¿Por qué creen sed excesiva? Porque el calor produce sudoración. Sudamos.
estamos respirando, estamos perdiendo vapor en la respiración. Necesitamos que nuestra sangre circule. Obvio que vamos a tener sed. ¿Lo ven? En el sistema nervioso, cefalalgia. ¿Qué es cefalalgia? Cefalalgia. ¿Qué es cefalalgia? Dolor de cabeza. No, céfalo, algia. Abatimiento general, insomnio o sueño intranquilo. Yo recuerdo que cuando a veces he tenido fiebre, mis sueños eran feos. ¿Ven? Y en algunos casos severos, convulsiones. ¿No? Convulsiones en los niños especialmente. Por eso se justifica cuando un niño pequeñito tiene fiebre, ahí sí te olvidas del macrófago, no, ahí sí tienes que utilizar todo para controlar la temperatura. ¿Ya? Quienes han estado en la clínica Hidalgo han visto las recetas. Cuando un niño tiene mucha fiebre, ¿qué es lo que hago yo? Combino metamizol con paracetamol. ¿Por qué? Porque son medicamentos que sinergizan para la fiebre, y si es que hubiera una posible arbovirosis, no estoy aumentando el riesgo de alterar la coagulación sanguínea. ¿Ya? Y también cuando hay mucha fiebre, a veces causa psicosis. El paciente empieza a delirar, ¿no? Dicen que ha visto al perro, al gato, que ha venido su suegra a recogerlo del más allá, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Me encantó el detalle. Manifestaciones cutáneas y metabólicas. Cuando llega tu paciente con fiebre, vas a encontrar su piel perfectamente mate, sin brillo, bien delineado su maquillaje. No, ¿verdad? La persona va a estar sudorosa, va a estar aquí enrojecido, ¿no? Eso se denomina fascia febril. Va a estar sudorosa. Vos le tocas acá, es un sudor húmedo, es diferente. En la orina, ¿qué va a haber? ¿Qué significa oliguria? Poca orina. ¿Por qué creen que el que tiene fiebre va a empezar a miccionar poco? Porque está sudando. Porque está sudando. Está perdiendo calor. Al respirar pierde bastante agua, ¿verdad? Alteraciones metabólicas, aumento del metabolismo basal con proteólisis excesiva y combustión aumentada de carbohidratos y grasas. Cuando las fiebres son prolongadas, son fiebres. ¿Por qué se escapan? ¿De la boca? Escapan. Tienen glandos. No son los dientes. Es por eso que las personas que tienen fiebre prolongadamente empiezan a tener una emaciación, se van consumiendo de a poco, ¿verdad? Acuérdense, ¿alguna vez han visto ustedes un paciente tuberculoso? Cuando ya están en la fase avanzada, son pacientes que entran al consultorio y tienen la carita característica de tuberculosis. Ya uno va a ser lo primero que van a ver. Despectivamente, las enfermeras a veces antiguamente le decían es una carita del paciente derechito. ¿Por qué? Porque la carita ya te avisa que tiene tuberculosis, es una carita demasiada, no tiene grasa, todo está blanquito, ¿no? Y a los 3 meses ya va a recuperar todo. Igual pacientes VIH positivos que han llegado hasta el SIDA, vamos a ver la emaciación generalizada. Pero supongamos que no ha tenido mucha fiebre el paciente, que solamente está con fiebre las 24 a 48 horas. Habla de proteólisis. ¿Por qué creen que el cuerpo toma la decisión de empezar a romper proteínas? Levante la mano el que quiera responder. Vamos a dar la oportunidad a alguien. A ver. ¿Por qué creen que el cuerpo dice?
desarrollado. Porque cuando una fiebre perdemos apetito si no comemos y tarda más proceso metabólico desglosar grasa que proteínas. Proteínas es más fácil usar el interior de la energía. Usted dice por la energía, ¿verdad? Pero ya está quemando hidratos de carbono. ¿Para qué necesitamos quemar proteínas o romper proteínas? Si puede ser un proceso de digestión, estar eliminando su fuente de alimentación, digamos, la digestión. Necesitamos romper proteínas porque las proteínas al romperse se fragmentan en aminoácidos. Y los aminoácidos son los ladrillos con los cuales se fabrican las armas. Con los aminoácidos, mi cuerpo empieza a fabricar misiles, empieza a fabricar granadas, empieza a fabricar aviones que vayan directamente sobre las materias de papel. Son los ladrillos con los cuales mi cuerpo empieza a fabricar chinas, cuerpos, etc. ¿Han escuchado eso de señora, necesita gripado? No se le puede hacer nada, es una vamos a salir psicológico hasta que el mismo cuerpo sintetice los anticuerpos. Nuestro cuerpo tiene la locura y para eso estamos proteínas. Hay un documento que dice que los pacientes que tienen sarcopenia y entran a terapia intensiva con sarcopenia tienen menos posibilidades de sobrevivir. Levante la mano el que sepa lo que es sarcopenia. Levante la mano el que sepa lo que es sarcopenia. Disminución de los sarcómeros. A partir de los 40 años, nuestro cuerpo empieza a tener sarcopenia. Yo tengo 42. Antes de los 40 años, yo tenía bastante más masa muscular de lo que es ahora. Igual le va a pasar a ustedes. A partir de los 40 vamos perdiendo bastante tejido muscular. Es por eso que tenemos que nosotros ir obligados a ir al gimnasio o a hacer actividad física, ya no por estética, sino por salud. Esta es la fase en la que ya pasa el desfiebre y viene la fase de sudoración, vasodilatación periférica, pueden haber náuseas, vómitos. Disminución de la motilidad gastrointestinal. Eso va a ser un dato semiológico muy llamativo cuando ustedes tengan que preguntar lo que es la fiebre. De repente le van a preguntar, o el paciente le va a decir, doctor, no he ido a hablar de 2 días. Ha pasado 3 días y no he ido a verificar. Uno, porque la fiebre ralentiza los movimientos intestinales. ¿Cómo se llama? Además de algunos medicamentos para bajar la fiebre, por ejemplo, el metanizol, baja la fiebre, pero van a leer de los relaja los impulsos nerviosos en el tejido muscular liso. O sea que también va a regulando el tránsito intestinal. ¿Quieres que te calme? ¿Quién no está viendo bien del fondo puede mirar? Aquí también hay otro espacio. O se van a descompensar también. Bien, mecanismos fisiopatológicos de la fiebre. ¿Qué significa esto? ¿Qué cosas que están funcionando mal causan la fiebre? Obviamente, la invasión de algún organismo ajeno.
¿Y qué es lo que activa? ¿Qué es lo que hace de que el hipotálamo prenda el botoncito de la fiebre? ¿Quién sabe? A ver, ¿quién ha visto documentales de Netflix? Hay un capítulo de El cuerpo humano donde explica todo con un lujo de novedades. Yo siempre adoro saber a aquel estudiante de medicina que lee esos documentales y yo he leído los reales de la Georgina y cosas de la señora, cuando nos invade una bacteria o un virus, ustedes creen que esa bacteria o un virus entran y nadan por el proceso sanguíneo sin liberar nada. Van soltando moléculas. Y nuestras células inmunitarias son tan desarrolladas que tienen una nariz desarrollada y captan estas señales. Son señales quimiotácticas. Esto hace que estas células inmunitarias empiecen a liberar sustancias o señales de que algo no está bien. Se va pasando la voz. Se va pasando la voz y el hipotálamo de repente recibe ya hartos avisos de que algo está pasando y ching. Es por eso que la fiebre desaparece a los 2 o 3 días de haber iniciado un tratamiento antibiótico, digamos, ¿verdad? ¿Por qué yo cito a mis pacientes a los 3 días? Levante la mano. ¿Por qué el médico en su consultorio hace la semiología inicial y a los 2 o 3 días lo cita al paciente a una reconsulta? ¿Cambiará algo la semiología del paciente del día 0 al día 3? La mayoría de las veces cambia, algunas veces no cambia. Cuando no cambia, uno tiene que volver a revisar y si es que no está haciendo efecto el tratamiento, cambiarlo o derivarlo. Pero en la mayoría de las veces la semiología cambia. Llega el paciente a los 3 días y su carita es diferente. El niño entra riendo, o la señora en vez de caminar así, ya entra caminando, ya no entra con la acidez del sufrimiento que tenían en la consulta. Primera cosa que cambia. Segunda cosa que cambia, la postura, cómo entra el paciente caminando. Tercera cosa que puede cambiar, la fiebre. ¿Por qué creen que a los 2 o 3 días ya no hay fiebre? El antibiótico ya ha detenido la replicación de las bacterias. Por lo tanto, ya no hay una concentración elevada de bacterias y no hay células inmunitarias que activen las prostaglandinas. Por eso. ¿Ya? Cuando pasa eso, ¿ustedes qué van a hacer como futuros médicos? Al segundo o al tercer día, si tu paciente dice que ya está bien y no tiene fiebre, suspendes los antipiréticos. Continúas con el antibiótico, continúas con la otra medicación para botar flemas, para que vaya al baño a miccionar, para desinflamar, pero ya quitas el antipirético. ¿Por qué? Porque la fiebre va a ser tu aliado ahora y te va a avisar si es que vuelve a darse o vuelve a subir la infección. Es muy importante que sepan eso. Cuando el paciente ya está más o menos bien, puedes quitar el antipirético para que la fiebre te avise si el paciente está sano. Beneficios fisiológicos. ¿Quién lee fuerte viendo sus diapositivas de su teléfono? Levanta la mano. ¿Quién lee fuerte del medio? ¿Quién tiene su teléfono abierto con diapositivas en el medio? ¿Nadie? A ver, lea fuerte. Beneficios fisiológicos de la fiebre.
de los neutrófilos, inhiben la replicación de muchos microorganismos, aumentan la producción de anticuerpos y mejoran la actividad de los microbios. Estudios experimentales han demostrado que la supresión de la fiebre puede prolongar algunas infecciones virales y bacterianas, sugiriendo que la respuesta febril moderada puede ser adaptativa y beneficiosa para la solución del proceso. Bueno, ¿qué interpretamos con eso? Si mi paciente es delicadito, si mi paciente es un niño y está con 39 y medio por una infección ya diagnosticada, que es algo bacteriano en la parte respiratoria, puedo utilizar dos medicamentos para la fiebre. Y puedo mantener esos medicamentos 4 días o 5. ¿Por qué? Porque si es que la fiebre sigue alta, mis pacientes pequeños y delicados, como hemos visto, la fiebre, cuando está prolongadamente, lo va consumiendo al paciente. No puedo arriesgarme a que mi paciente pequeñito, niñito, delgado, flaquito, se nos vaya con una fiebre. Ahí sí se justifica mantener el medicamento antiviral. Pero si es un hombre de 24 años, un grandote, que solamente tuvo un acceso, ¿no? Y estuvo tomando Dexadol a las 12 horas. Y ya que yo también le puedo quitar eso, le puedo dejar para ¿ya? Ustedes tienen que ver eso. ¿En qué situación van a mantener la máxima potencia antifebril? ¿Y en qué pacientes ustedes pueden mantener el mínimo poder antifebril o quitarlo? ¿Ya? Eso se denomina criterio médico. Es lo de nosotros. ¿Ya? Han debido ver esa palabrita o esa frase, salvo criterio médico, en las publicidades de medicamentos, ¿no? Dar cada 8 horas, salvo criterio médico. Afortunadamente, queridos, el médico está en la parte superior del medicamento. Nosotros somos los que tenemos la última palabra. Por eso dice salvo criterio médico. No dice salvo criterio medical, salvo criterio médico. Vamos a clasificar la fiebre. La fiebre se clasifica de acuerdo a duración, patrón y también si es que es un origen desconocido. En el libro hay una serie de clasificaciones de la fiebre. Hay como unas 12 o 10. Las he leído con detenimiento y en la parte estadística muchas de esas fiebres ni las vamos a ver, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que por lo menos leerlas y tenemos que saber diferenciar las 3 más importantes, ¿verdad? Fiebre continua. Esta es una fiebre muy frecuente. ¿Por qué se caracteriza la fiebre continua? Lea. Características definitorias. En la fiebre continua, las oscilaciones diarias entre temperatura máxima y mínima no llegan a un grado centígrado, manteniendo un patrón estable y sostenido durante varios días. Patologías asociadas. Este tipo de fiebres es característico de la neumonía neumocócica y la fiebre tifoidea no tratada, donde el agente infeccioso mantiene una actividad constante. Valor diagnóstico. El patrón de fiebre continua orienta hacia las infecciones bacterianas específicas, siendo un dato valioso para el diagnóstico diferencial en enfermedades infecciosas. Perfecto. Generalmente la fiebre continua es causada por bacterias. ¿Ya? Y generalmente es cuando las bacterias invaden
un buen pedazo de tejido, un órgano, ¿verdad? Fiebre tifoidea, ¿dónde se desarrolla la fiebre tifoidea? ¿Quién sabe? En el intestino, ¿verdad? El intestino es algo pequeño o grande de su cuerpo. No es lo mismo que tengamos una infección en el lóbulo de la oreja a que todo tu intestino esté en guerra, ¿verdad? Por ahí dicen de que el segundo órgano más importante del cuerpo, inmunológicamente hablando, es el intestino, porque ahí están todos tus portaaviones, están todos tus cuarteles, todos los pentágonos de la parte inmunitaria están en el intestino. Luego dice neumonía. La neumonía es la infección ¿de qué? De la nariz, de la boca, de los pulmones, ¿verdad? Es una infección de unos órganos importantísimos, entonces tiene que haber una fiebre continua, ¿ya? Esto de fiebre continua tienen que saberlo de que sí, es una de las más frecuentes y observables. ¿Qué es la fiebre remitente? ¿Quién lee el remitente? Lee. Fiebre remitente, definición. La fiebre remitente presenta oscilaciones diarias superiores a 1 grado, sin alcanzar en ningún momento la temperatura normal, manteniendo siempre un estado caliente. Causas comunes. Se observa frecuentemente en procesos supurativos, bronconeumonía y otras infecciones donde hay fluctuaciones en la respuesta inmunitaria. Implicaciones clínicas. Este patrón sugiere infecciones con focos persistentes que generan respuestas inmunitarias fluctuantes pero constantes. Patrón térmico. El gráfico de temperatura muestra picos y valles pronunciados, pero siempre por encima del umbral febril, 37,5 grados, con variaciones significativas durante el día. Gracias. Entonces, en la fiebre remitente dice de que las variaciones son mayores a 1 grado, ¿no? En un rato puedo tener 39 grados, en otro rato puedo tener 37, ¿verdad? No es como en la primera fiebre, de que es todo el tiempo 39.5, 39.3, 38.9, no hay mucha variación. En esta sí hay variación. Y la segunda diferencia dice que es causada por procesos infecciosos de cosas que fluctúan, que suturan. Por ejemplo, bronconeumonía. La bronconeumonía es una infección de los bronquiolos, ¿verdad? O de los bronquios. No estamos hablando de todo el parénquima pulmonar. Estamos hablando ahora de un absceso. Un absceso, ¿qué es un absceso? Es lo que la gente comúnmente conoce como cuchiche, ¿ven? El cuchiche es una bola, un mar de pus que está dentro de alguna de nuestras partes del cuerpo, ¿verdad? Entonces, al ser un mar de pus, no está encapsulado, no está invadiéndonos. Entonces, en algún momento puede causar fiebre, en otras no. ¿Ya? Fiebre intermitente. ¿Quién lee ahora? Fuerte, por favor. Fiebre intermitente es parte del palliativo. La temperatura sube bruscamente después de 3 escalofríos, marcando el inicio del ciclo de febril. Falta de calor. El periodo de temperatura elevada que puede durar manifestaciones intensas. Falta de sudoración. La temperatura desciende rápidamente a valores normales o subnormales, acompañada de abundantes fluctuaciones. Parte del fiebre. Periodo sin fiebre pero acceso febril, característico de este patrón térmico. La fiebre intermitente se observa en septicemia, sepsis primaria y biliar, accesos hepáticos y metabolismo, donde puede presentarse con accesos cotidianos, a días de alterno, terciana o después de 2 días de epilepsia o Alzheimer. Gracias. Lo que me interesa a mí es de que ustedes sepan de que en esta fiebre se caracteriza porque son 2 días de fiebre, luego desaparece, o 3 días de fiebre, luego desaparece. ¿Y a qué enfermedades está relacionada? Se
Bien, esto es de la anterior diapositiva, lo leen luego. Fiebre recurrente. Dice de que es una fiebre prolongada en forma de meseta con periodos de temperatura normal. Este patrón es altamente sugestivo de infecciones específicas como la fiebre de las garrapatas o piojos, las riquecias o las borrelias. Este tipo de fiebre está en un capítulo de Dr. House. Cuando va el paciente, no sé qué, y todo el mundo se rompe el cráneo viendo qué era, y era una fiebre y es una garrapatita. ¿No ven? De la chica. Exactamente. Entonces ustedes tienen que estar atentos. Si aparece este tipo de fiebre, lo que sea, búsquenlo. ¿Tiene perrito? ¿Tiene gatito? ¿No? A veces ahí está la explicación. Fiebre ondulante, esto ya no es tan importante. Catamenial es la temperatura o fiebrecita que aparece antes del periodo menstrual, no se olviden. Fiebre de origen indeterminado o fiebre de origen desconocido, o en abreviación FOD, dice que es esa fiebre cuando, a pesar de toda la evaluación hecha tras una semana de estudio, no se sabe por qué es la fiebre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Volver a hacer todo de nuevo, una superanamnesis, exploración, ver dónde trabaja, con quién trabaja, dónde vive, cómo son las condiciones, como el equipo del Dr. House, en un hipotético caso igual nosotros, en una utopía, en un universo paralelo, vamos a pedir que la alcaldía o el municipio nos dé una ambulancia, vayamos allá, vemos, que nos dé todo ese equipo para ver, y luego volver al hospital y no nos van a hacer problema por salir del hospital, ¿no? Bueno, en una fiebre de origen desconocido tenemos que volver a hacer todo de nuevo, porque algo nos ha tenido que haber pasado. ¿Ya? La mayoría de los casos en las fiebres de origen desconocido es porque ha habido una anamnesis insuficiente. Ni siquiera examen físico, anamnesis insuficiente. No hemos preguntado como tiene que ser. La fiebre inversa y constante es característica de algunas formas de la tuberculosis. ¿Recuerdan de que la tuberculosis se presenta con fiebre en la tarde, en la noche? Es un ejemplo de fiebre inversa, de que en algún lado del día, generalmente en la tarde-noche, sube la temperatura. Bueno, ya estamos acabando. ¿Cómo vamos a tratar la fiebre? Ese es el tratamiento sintomático. A ver, fíjense el número 2 y el número 3. Pero, sobre todo, el interno, la ciudad de enfermería, fíjate la nosotros como médicos tenemos que llegar al diagnóstico qué es lo que está causando la elevación de la temperatura. Llega un paciente con fiebre de 39 grados al hospital, varón, 25 años, dice que trabaja en camiones de transporte interdepartamental. ¿Qué preguntas le hacen para saber sobre su fiebre? Levante la mano. Levante la mano y que quiera hacer preguntas. ¿A qué hora duerme? ¿A qué hora duerme? ¿Qué departamento visitó por última vez? ¿Qué departamentos transita? ¿Por dónde ha ido? Si se queda a dormir en esos lugares, si se queda a dormir en Chapares, si se queda a dormir ahí en esos lugares donde hay bichos, ¿verdad? Mujer de 36 años, medio gordita, comerciante,
ambulante, llega con fiebre fuerte y aparentemente no es nada respiratorio. ¿Qué le preguntan? ¿Qué pone? Cada cuánto va al baño. Perfecto. ¿Cada qué tiempo va al baño? Si se aguanta, no se aguanta. Es una triste realidad de nuestras mamás, de nuestras pacientes, de que por buscar el sustento tienen que aguantarse las ganas de orinar. Y anatómicamente la mujer está en desventaja con eso, porque su uretra es muy cortita, ¿no? Entonces, a medida que ustedes vayan teniendo más experiencia, van a aprender a preguntar para ya delimitar qué es lo que puede estar causando la fiebre, cuál puede ser su etiología, ¿no? Si yo no preguntara eso y a la señora esta que tiene fiebre, le doy paracetamol, sigue teniendo fiebre, doctor, ya, mire, le voy a pinchar dioxadol, ¿no? Está tosiendo, no toso nada, mi garganta está súper bien, mi garganta, a ver, hágase señora IgM del dengue, ¿no? Sí, váyase al laboratorio de allá porque el laboratorio me da 30% no, eso no le voy a decir. Eso no es ético, ¿verdad? Además eso no se hace. Le he hecho gastar tanto a la señora en vez de preguntarle desde un principio a qué se dedica, ¿verdad? Si le hubiera preguntado, señora, y le duele al orinar, le arde al orinar, ¿en qué trabaja? Si le hubiera preguntado esas dos cositas, le hubiéramos evitado gastar a la señora 200, 300 pesos que le hacen falta para otra cosa. Y además, tengan en cuenta de que en algunos pacientes, los pacientes no te van a decir eso por pudor. Esa señora, si ve un médico varón, es posible que a lo mejor no le diga que le arde al orinar, ¿entiende? La señora en su pudor puede decir, ay, va a pensar el doctor de que es porque tengo actividad sexual, ¿verdad? Uno tiene que tener esa capacidad para abordar esas preguntas sin resultar invasivo, ¿no? Por eso es muy importante el lenguaje corporal, la cara y cómo recibes al paciente. Complicaciones de la fiebre prolongada, ya lo habíamos visto, deshidratación, alteraciones neurológicas, desgaste muscular, descompensación cardíaca. ¿Por qué descompensación cardíaca? Porque de tanto que sude, estamos perdiendo electrolitos. ¿Y cuál es el electrolito importantísimo para el inotropismo? Potasio. Consideraciones especiales en poblaciones vulnerables. En lactantes y niños pequeños, ya les había dicho, no nos podemos arriesgar a que convulsionen. En viejitos, ¿ustedes creen de que también que los viejitos tienen harta agua? No. Qué pena decir, hacer esta comparación, pero ahorita me voy a estar así. Los viejitos ya luego se van a volver como charcas, ¿no? Están más deshidratados, por lo tanto perder también ellos un poquito de agua, una diarrea, un vómito los debilita bastante. Embarazadas, fiebres prolongadas, está demostrado que pueden afectar al bebé. Inmunodeprimidos. En los inmunodeprimidos hay una cosa rara. Puede ser que estén bien por fuera, ¿verdad? Pero su sistema inmunológico nunca va a ser igual al de una persona inmunocompetente. No va a ser al 100%. Puede ser que esté en un 98%, 93%, pero tiene alguna fallita. Entonces, a veces en algunos inmunodeprimidos, el único sistema de alerta que nos va a dar va a ser una fiebrecita suave. Anamnesis. Tienen que ganarse la confianza de sus pacientes. Bien. Esta diapositiva yo les puse acá, ¿por qué? ¿Qué creen que es lo importante ahí? La próxima clase vamos a hacer un ejercicio. El día miércoles vamos a hacer un ejercicio. El día miércoles
todos los que están aquí adelante se van a ir atrás. Y los de atrás se van a venir adelante y vamos a hacer puras preguntas a los que están adelante. Entonces memoricen sus asientos. ¿Ya? El próximo miércoles invertimos todo y vamos a preguntar a los que están adelante. Es importante que sepamos la etiología, las características de la fiebre y qué pruebas complementarias vamos a pedir dependiendo de la temperatura. Por ejemplo, en infecciones bacterianas, en el hemograma yo puedo ver ¿qué? Elevación de los neutrófilos, ¿verdad? Se ve un poquito más elevado. No es algo determinante. He visto yo en mi práctica diaria infecciones virales con neutrófilos elevados. O sea, medicina no es 1 más 1, 2. Siempre hay un margen fluctuante, ¿verdad? No somos una ciencia exacta. Somos una ciencia basada en probabilidades. En enfermedades autoinmunes, el paciente me dirá, aparte de la fiebre, artralgias, exantemas. Puedo pedir pruebas de laboratorio específicas, como en una paciente que va a venir, no sé si el jueves a la clínica Hidalgo, de que tiene articulaciones o problemas articulares, le estamos pidiendo, creo que vieron, hemos pedido el factor antinuclear, ¿verdad? Y el factor látex aéreo, factor reumatoideo. Esos resultados van a salir para ver qué es lo que está teniendo esa paciente. Bueno, para cada etiología de la fiebre, ustedes están viendo de que hay diferentes cositas que las distinguen y cómo nosotros podemos complementar el diagnóstico con lo que le corresponde a cada uno. ¿Ya? Para finalizar, este capítulo de la fiebre tiene su contexto, tiene su relevancia clínica. ¿Qué creen que es lo más importante que nos interesa a nosotros en el mundo? El aspecto clínico. Podemos saber qué enfermedad tiene el paciente y representarlo por la fiebre que tenemos. Si tiene fiebre, no podemos ayudarnos a la gente. La fiebre es un mecanismo de un socio que nos está tirando el cuerpo, de ayuda. Eso nos permite hacer un diagnóstico integral. Tenemos que evaluar a qué se expone el paciente, qué predisposiciones genéticas tiene, qué trabaja, cómo está su perfil inmunológico, cómo está su química sanguínea. La fiebre no es una enfermedad, es un síntoma. Y para finalizar, cuando nosotros hacemos un diagnóstico cercano, vamos a tener mayores posibilidades de éxito en un tratamiento oportuno. ¿Qué significa tratamiento oportuno? La palabra oportuno significa. Oportuno significa lo más pronto posible, tiempo indicado. No le voy a empezar un tratamiento cuando ya mi paciente esté enfermo. No le voy a empezar un tratamiento cuando ya su factor de coagulación esté completamente alterado y en niños de 8 años está teniendo un paro cardíaco por 20. Porque yo no he prestado atención a la fiebre, lo he dejado pasar y mientras la edad pional y no he prestado atención a otras cosas. En el dengue, 24, 48, 72 horas hacen la fiebre. Bien, vamos a quedar ahí. El próximo miércoles, no hagan ruido, el próximo miércoles